El imán que nadie te explicó. Hay una pregunta que me ha perseguido durante años y que estoy seguro también te ha perseguido a ti. La has visto en acción, la has sentido en carne propia. Quizás la has formulado exactamente así, o quizás la llevas sin nombre desde hace tiempo. Pero está ahí, insistente y sin respuesta satisfactoria. ¿Por qué hay personas que parten de absolutamente nada y terminan construyendo fortunas que parecen desafiar la lógica, mientras otras trabajan 80 horas semanales durante décadas y nunca logran salir del mismo lugar? No es talento. He conocido personas de talento extraordinario que mueren en la pobreza. No es educación. Los datos muestran que el título universitario correlaciona débilmente con la riqueza real. No es el país, ni la economía, ni el gobierno, aunque todos esos factores importan en el margen, porque dentro del mismo país, en la misma economía, bajo el mismo gobierno, algunos prosperan y otros no. Entonces, ¿qué es? En 1880, un hombre llamado Phineas Taylor Barnum, conocido en todo el mundo como P.T. Barnum, el creador del gran circo del mundo, el empresario más exitoso del siglo XIX americano, escribió un libro que casi nadie recuerda hoy, pero que contiene la respuesta más honesta y más radical a esa pregunta que yo haya encontrado en ningún otro texto. El libro se llamó El arte de hacer dinero, y no era un libro de finanzas. No hablaba de inversiones, ni de presupuestos, ni de fondos indexados. Era algo mucho más extraño y mucho más valioso. Era un manual de psicología del creador de riqueza escrito por alguien que había perdido y reconstruido su fortuna múltiples veces, que había quebrado y vuelto desde la ruina no una sino varias veces, y que en cada ocasión había identificado con más claridad el mecanismo real detrás de la prosperidad. Barnum entendió algo que la mayoría de los libros de finanzas modernos ignoran completamente. El dinero no es el problema. El dinero es el resultado. El problema, o más exactamente la solución, siempre está en la mente. Lo que vamos a explorar juntos en este audiolibro no es una lista de reglas para hacerse rico. Es algo más profundo y más duradero. Es la reconfiguración de la manera en que tu mente se relaciona con la riqueza, el trabajo, el carácter y el dinero. Porque esa relación, esa arquitectura mental invisible, es la que determina con una precisión casi matemática qué nivel de prosperidad está disponible para ti. P.T. Barnum fue en muchos sentidos el primer psicólogo de la riqueza de la historia moderna. Antes de que existiera la psicología positiva, antes de que Carol Dweck estudiara la mentalidad de crecimiento, antes de que Daniel Kahneman ganara el Nobel por estudiar cómo la mente toma decisiones económicas, Barnum había identificado empíricamente, desde su propia experiencia vivida, los principios mentales que separan a los creadores de riqueza del resto. Hoy vamos a leerlos juntos. Pero no solo vamos a leerlos, vamos a diseccionarlos. Vamos a encontrar la neurociencia moderna que los confirma. Vamos a aplicarlos a la realidad del siglo XXI. Y vamos a construir, a lo largo de estas páginas, una comprensión tan clara de la psicología de la abundancia, que cuando termines, el dinero no será para ti lo que era cuando empezaste. Comencemos. Capítulo 1. La trampa del trabajo duro sin dirección. Hay una mentira que las generaciones anteriores nos enseñaron con las mejores intenciones del mundo, y que ha hecho más daño que casi cualquier otra creencia sobre el dinero. La mentira dice así: trabaja duro y prosperarás. Es mentira, no porque el trabajo duro no importe, importa enormemente, sino porque está incompleta de una manera que la hace peligrosa. Trabaja duro sin dirección, sin sistema, sin la arquitectura mental correcta y no prosperarás. Simplemente te agotarás. P.T. Barnum lo vio con sus propios ojos durante toda su vida. Conoció a miles de hombres que trabajaban más duro que él, que pasaban más horas en sus talleres, que se levantaban más temprano y se acostaban más tarde, y que morían sin haber construido nada significativo. Y conoció a hombres que parecían trabajar menos, que tenían tiempo para el ocio y la reflexión, y que construían fortunas que parecían desproporcionadas con su esfuerzo visible. La diferencia no estaba en las horas, estaba en la dirección del esfuerzo. Barnum escribió algo que en su época sonó radical, y que en la nuestra suena como sentido común, aunque seguimos sin practicarlo. La energía aplicada en la dirección incorrecta no solo no produce resultados, sino que activamente destruye las posibilidades de éxito
porque agota los recursos que se necesitarían para encontrar la dirección correcta. Piensa en la imagen de un hombre excavando un pozo en el lugar equivocado. Puede ser el mejor excavador del mundo. Puede tener las mejores herramientas. Puede trabajar con una disciplina y una dedicación que dejarían sin palabras a cualquier observador. Pero si excava en el lugar equivocado, no encontrará agua. Y mientras más fondo llega, más difícil le resulta reconocer que está en el lugar equivocado. Porque la profundidad del hoyo se convierte en evidencia de su compromiso, y abandonarlo se siente como desperdiciar todo ese esfuerzo previo. Los economistas llaman a esto la falacia del costo hundido. Los psicólogos lo llaman escalada del compromiso. Barnum lo llamaba simplemente la trampa del trabajo sin propósito. El primer principio de la psicología de la abundancia. Entonces no es trabajar más, es trabajar en la dirección correcta. Y para encontrar la dirección correcta se necesita algo que la cultura del trabajo duro sistemáticamente subvalora. Tiempo para pensar. Andrew Carnegie, el hombre más rico del mundo a principios del siglo XX, dijo algo que escandalizó a sus contemporáneos. Él pasaba la mayor parte de su tiempo pensando, no trabajando. Sus empleados hacían el trabajo. Él pensaba sobre la dirección del trabajo. Y esa distinción entre el que piensa la dirección y el que ejecuta sin cuestionar la dirección, era la distinción fundamental entre el patrón y el empleado. No lo digo para romantizar la explotación. Lo digo porque hay una verdad psicológica profunda aquí, que va más allá de la estructura económica. La persona que se permite tiempo para pensar sobre la dirección de su esfuerzo, tiene una ventaja estructural sobre la que no puede permitirse ese tiempo, porque está demasiado ocupada trabajando. Barnum insistía en que el primer hábito del creador de riqueza no es madrugar ni trabajar noches. Es desarrollar la claridad de saber exactamente dónde dirigir la energía antes de comenzar a gastarla. Esta claridad no viene sola. Requiere un tipo de honestidad con uno mismo que es más difícil que cualquier trabajo físico. Requiere preguntarse, con una frecuencia que incomoda, si lo que estoy haciendo hoy me acerca a donde quiero estar en 10 años o simplemente me mantiene ocupado con la ilusión de productividad. La ilusión de productividad es uno de los venenos más sofisticados que existen para la prosperidad, porque se siente como virtud, se siente como responsabilidad, se siente como exactamente lo que deberías estar haciendo. Y sin embargo produce el resultado opuesto al que buscas. Barnum conoció a cientos de comerciantes en su época que estaban perpetuamente ocupados y perpetuamente en deuda, no porque fueran perezosos, sino porque su actividad constante los mantenía demasiado ocupados para detenerse a evaluar si esa actividad tenía sentido. La rueda del hámster no es una metáfora de la pereza, es una metáfora del trabajo sin dirección. La pregunta que Barnum sugería hacerse al final de cada día no era cuánto trabajé hoy, sino qué construí hoy. No cuántas horas dediqué, sino qué se acumula de manera permanente como resultado de lo que hice. Porque la riqueza no se construye con horas, se construye con acumulación. Y la acumulación requiere dirección. Esta es la primera reconfiguración mental que necesitas hacer. Separar completamente en tu cabeza el concepto de trabajo del concepto de progreso. El trabajo es una actividad, el progreso es un resultado. El trabajo sin dirección puede producir agotamiento sin progreso. El trabajo con dirección correcta produce progreso incluso cuando el esfuerzo parece modesto desde afuera. Reflexión para este capítulo. Cierra los ojos por un momento y piensa en las principales actividades a las que dedicas tu tiempo y energía cada semana. Luego hazte esta pregunta con honestidad brutal. ¿Estas actividades están construyendo algo que se acumula permanentemente? ¿O están simplemente manteniéndote ocupado en el lugar donde estás? La respuesta a esa pregunta es el mapa que necesitas. Capítulo 2. La psicología de las fugas invisibles. A.T. Barnum tenía una obsesión que sus contemporáneos encontraban casi cómica por su intensidad. La llamaba la tiranía de los gastos pequeños. Y dedicó más páginas de El arte de hacer dinero a este tema que a casi cualquier otro, porque había identificado en él algo que iba mucho más allá de la aritmética simple. Los gastos pequeños no son solo fugas de dinero, son fugas de energía mental. Permíteme explicarte por qué eso importa más de lo que parece. Barnum observó que los hombres que construían fortunas tenían una relación radicalmente diferente con los gastos pequeños que los que permanecían en la pobreza o la clase media estancada. No era que los ricos fueran avaros,
Muchos de ellos eran generosos hasta el extremo. Era que tenían una conciencia diferente sobre a dónde iba su dinero y por qué. Los gastos pequeños e inconscientes, la taza de café que no evaluaste, la suscripción que olvidaste cancelar, la compra impulsiva que te pareció insignificante, no destruyen la riqueza principalmente porque se acumulen en cantidades importantes, aunque también lo hacen. La destruyen principalmente porque revelan y refuerzan un patrón de relación con el dinero que es fundamentalmente incompatible con la prosperidad. Ese patrón es la inconsciencia financiera. La persona financieramente inconsciente no sabe exactamente cuánto gasta, ni en qué, ni por qué. No tiene una imagen clara de la relación entre lo que entra y lo que sale. Opera en modo reactivo, respondiendo a los impulsos del momento sin conectarlos a ninguna estrategia más amplia. Y esa inconsciencia, que puede parecer un problema de organización, es en realidad un problema de mentalidad, porque la inconsciencia financiera es síntoma de una creencia más profunda. La creencia de que el dinero es algo que le pasa a uno, en lugar de algo que uno dirige. La creencia de que las cantidades pequeñas no importan. La creencia de que pensar en el dinero es cosa de pobres o de avaros, y que las personas exitosas simplemente ganan tanto que no necesitan pensar en ello. Esa creencia es falsa. Y es cara. Warren Buffett, el inversor más exitoso de la historia, vive en la misma casa que compró en 1958. No porque no pueda permitirse algo mejor, sino porque tiene una conciencia tan clara sobre la relación entre el gasto y el costo de oportunidad, que cada decisión de consumo, por pequeña que sea, pasa por un filtro consciente. Buffett no es frugal por temperamento. Es consciente por principio. La neurociencia tiene una explicación fascinante para por qué los gastos pequeños son tan peligrosos más allá de su monto. Cada vez que tomas una decisión de gasto, incluso una pequeña, consumes recursos de la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del control ejecutivo y la toma de decisiones estratégicas. Este fenómeno, que los investigadores llaman decisión fatigue o fatiga de decisión, significa que el número de decisiones que puedes tomar bien en un día es finito. Barack Obama usaba solo trajes azules o grises durante su presidencia. Mark Zuckerberg usa la misma camiseta gris todos los días. Steve Jobs tenía su famoso cuello de tortuga negro uniforme. No por falta de imaginación o de recursos, sino porque entendían que cada decisión trivial consume capital cognitivo que necesitan para las decisiones que realmente importan. Aplicado a las finanzas, cada gasto pequeño e inconsciente no solo cuesta su monto nominal, cuesta también la atención que desvía, la energía mental que consume en la toma de la decisión y el patrón mental que refuerza de que el dinero fluye sin dirección consciente. Barnum recomendaba lo que él llamaba el libro de cuentas del alma. No un presupuesto en el sentido moderno de una tabla de Excel llena de categorías, sino un registro diario y honesto de a dónde va el dinero y por qué, con el objetivo no de restringir el gasto, sino de hacerlo consciente. La conciencia, decía Barnum, es el primer paso hacia el control, y el control es el primer paso hacia la acumulación. Hay una diferencia fundamental entre el ahorro como privación y el ahorro como estrategia. El ahorro como privación se siente como castigo. Te niega algo que quieres ahora para no tener nada claro en el futuro. Dura poco porque el dolor de la privación eventualmente supera el beneficio abstracto del ahorro futuro. El ahorro como estrategia funciona de manera completamente diferente. No te estás negando la taza de café. Te estás eligiendo a ti mismo por encima del impulso del momento. Estás ejerciendo agencia sobre tu propia vida financiera en lugar de ser gobernado por ella. Y cada vez que haces eso, refuerzas la identidad de alguien que dirige su dinero en lugar de seguirlo. Esa identidad, construida decisión a decisión, es lo que Barnum llamaba el carácter financiero. Y el carácter financiero, argumentaba con convicción basada en décadas de observación directa, era el predictor más confiable de la prosperidad a largo plazo. No el talento, no la educación, no los contactos. El carácter financiero. La pregunta de reflexión para este capítulo es esta. Si tuvieras que explicarle a alguien que te admira exactamente a dónde va cada peso que ganas cada mes, ¿podrías hacerlo con claridad y sin vergüenza? Si la respuesta es no, ahí está tu trabajo más urgente. Capítulo 3. La integridad como activo financiero. Este capítulo va a incomodar a algunas personas.
Y creo que esa incomodidad es exactamente la señal de que estamos tocando algo importante. E.T. Barnum, el hombre conocido en toda la cultura popular como el maestro del engaño, el inventor del show business, el creador de la frase que frecuentemente se le atribuye falsamente de que cada minuto nace un tonto listo para ser estafado, dedicó el capítulo más largo de El arte de hacer dinero a defender la integridad absoluta como el activo financiero más valioso que existe, no como virtud moral, aunque también lo es. Como estrategia de riqueza, la distinción importa porque cambia completamente la conversación. No te estoy diciendo que seas honesto porque es lo correcto, aunque lo es. Te estoy diciendo que la honestidad es la inversión con el mayor retorno ajustado al riesgo que existe en la economía humana. Y voy a explicarte exactamente por qué con una precisión que ningún libro de finanzas convencional se molesta en articular. Barnum comenzaba con una observación empírica que había acumulado a lo largo de décadas de negocios. Los hombres que construían riqueza duradera, no la riqueza rápida que se evapora en una crisis o en un escándalo, sino la riqueza que sobrevive generaciones, compartían invariablemente una característica que sus contemporáneos a menudo malinterpretaban como ingenuidad o exceso de escrúpulos. Tenían una reputación de honestidad tan sólida que funcionaba como un activo financiero cuantificable. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que el hombre honesto tiene acceso a crédito que el deshonesto no tiene. No porque los bancos sean virtuosos, sino porque el historial de cumplimiento de promesas reduce el riesgo percibido de prestarte dinero. Significa que el negociante honesto recibe mejores términos en sus contratos, porque la contraparte sabe que no necesita cubrir sus espaldas con cláusulas defensivas. Significa que el emprendedor con reputación de integridad atrae socios, empleados y clientes de mayor calidad que no puede atraer el que tiene fama de tramposo. En términos de la economía moderna, la honestidad reduce los costos de transacción. Y los costos de transacción son uno de los drenos más significativos de la riqueza que casi nunca se contabilizan explícitamente. Cada vez que alguien hace negocios contigo sabiendo que podrías engañarlos, cobran una prima de riesgo implícita. Te pagan menos de lo que pagarían a alguien confiable. Te ofrecen términos menos favorables. Exigen garantías adicionales. Requieren abogados y contratos más complejos. Todo eso tiene un costo real y cuantificable que se acumula durante toda una carrera. La persona con reputación impecable de honestidad no paga esa prima. Opera con una fricción menor en cada transacción. Y esa reducción de fricción, compuesta a lo largo de décadas, produce diferencias en la riqueza acumulada que son difíciles de distinguir de las que produce el talento o la suerte, pero que tienen una causa completamente diferente. Barnum llegó a esta conclusión de una manera que lo hace particularmente creíble. No fue siempre un modelo de virtud. En sus años más jóvenes, en los inicios de su carrera como empresario del entretenimiento, Barnum recurrió a exageraciones y engaños menores que eran comunes en la industria del espectáculo de la época. Presentó como fenómenos auténticos cosas que eran elaboradas fabricaciones. Y durante un tiempo funcionó, pero Barnum observó algo que cambió su visión completamente. Los engaños producían ganancias de una sola vez. Una persona engañada no regresaba, no recomendaba a sus amigos, a menudo hablaba mal del negocio. Y la reputación de engaño, una vez establecida, creaba una fricción que se volvía progresivamente más cara de superar. En contraste, cada vez que Barnum entregó más de lo que prometió, cada vez que honró un compromiso cuando habría sido más fácil no hacerlo, cada vez que trató a un cliente con honestidad incluso cuando eso le costó dinero a corto plazo, creó lo que hoy llamaríamos capital social. Y ese capital social se convirtió en la base de los negocios más rentables de su carrera. El Gran Circo Barnum no fue solo un espectáculo, fue una marca. Y esa marca tenía valor precisamente porque la gente sabía que Barnum cumpliría lo que prometía. Cuando decía que verías la octava maravilla del mundo, sabías que verías algo extraordinario aunque fuera diferente de lo que imaginabas. Esa confianza, construida durante décadas, era lo que llenaba las carpas noche tras noche. La neurociencia del comportamiento económico confirma esto con una claridad que Barnum intuía, pero no podía medir. Los estudios de juego de confianza realizados por investigadores como Ernst Fehr en la Universidad de Zúrich muestran que los humanos tienen un sistema neurológico especializado para detectar la confiabilidad de las personas con quienes hacen transacciones.
Este sistema, que involucra la liberación de oxitocina, es extremadamente sensible a las señales de honestidad y deshonestidad, y toma decisiones sobre la confianza de manera parcialmente inconsciente. Esto significa que tu reputación de honestidad o deshonestidad no solo afecta las decisiones racionales de las personas que hacen negocios contigo, afecta sus decisiones viscerales, preverbales, las que toman antes de que su corteza prefrontal tenga tiempo de razonar. Y esas decisiones viscerales son frecuentemente las más difíciles de cambiar una vez que se forman. La integridad, entonces, no es una estrategia para cuando ya eres rico y puedes permitirte el lujo de ser honesto. Es la estrategia fundamental para construir la confianza que hace posible la riqueza duradera. Barnum lo resumió con una frase que debería estar grabada en la entrada de cada escuela de negocios del mundo. El crédito verdadero, el único que construye riqueza duradera, es el que se gana haciendo exactamente lo que dices ser, haciendo exactamente lo que prometiste hacer. Siempre, sin excepción. Capítulo 4. La mentalidad de abundancia. Lo que Barnum entendió antes que todos. Existe una división fundamental en la manera en que los seres humanos perciben los recursos económicos, y esa división predice con una precisión casi perfecta quién construirá riqueza y quién no. La primera percepción es la mentalidad de escasez. Opera bajo el supuesto de que los recursos económicos son fijos, que si alguien gana, otro pierde, que el éxito de otro reduce las posibilidades del propio, que el dinero es un pastel de tamaño fijo y que cada rebanada tomada por otra persona es una rebanada menos disponible para ti. La segunda percepción es la mentalidad de abundancia. Opera bajo el supuesto de que los recursos económicos son expansibles, que la riqueza se crea, no solo se redistribuye, que el éxito de otros puede ser fuente de inspiración, de aprendizaje y de colaboración en lugar de amenaza. Que el pastel no es fijo, sino que puede hacerse más grande. E.P.A.T. Barnum nunca usó estos términos. Fueron acuñados mucho después de su muerte. Pero la totalidad de El arte de hacer dinero es una defensa práctica y empírica de la mentalidad de abundancia antes de que ese concepto existiera como tal. Barnum observó que los hombres que nunca prosperaban compartían una característica mental que los definía independientemente de su industria, su educación o sus circunstancias. Veían cada ganancia de otro como una pérdida propia. Se alegraban del fracaso ajeno porque interpretaban ese fracaso como una mejora de sus propias probabilidades. Desconfiaban de las asociaciones y las colaboraciones porque no podían concebir un acuerdo donde ambas partes ganaran genuinamente. Y esa mentalidad, decía Barnum, era auto-fulfilling prophecy en el peor sentido. Porque la persona que ve el mundo económico como juego de suma cero se comporta en consecuencia. No colabora cuando debería. No invierte en relaciones cuando debería. No comparte información cuando compartirla podría beneficiar a ambas partes. Y el resultado es que efectivamente termina compitiendo en un mundo de suma cero, porque su mentalidad lo aisló de las oportunidades de suma positiva que existían a su alrededor. La mentalidad de abundancia, en contraste, no es ingenuidad ni pensamiento mágico. No consiste en creer que el dinero caerá del cielo porque piensas positivo. Es una comprensión sofisticada de cómo funciona realmente la economía humana. La economía real no es un pastel de tamaño fijo. Es un sistema dinámico donde el valor se crea constantemente a través de la innovación, la colaboración, el intercambio y la especialización. Cada vez que alguien crea algo que otros valoran más que lo que pagaron por ello, se creó riqueza donde antes no existía. El emprendedor que lanza un producto que mejora la vida de sus clientes no robó esa riqueza de nadie. La creó. Barnum entendió esto de manera visceral porque lo vivió. Sus negocios más exitosos no fueron los que ganó en competencia directa con otros. Fueron los que creó donde antes no existía ningún mercado. El circo moderno no existía antes de Barnum. El concepto de entretenimiento de masas asequible para la clase media americana no existía. Barnum los creó. Y al crearlos, no quitó nada a nadie. Añadió valor donde antes no existía. Esa es la mentalidad del creador de riqueza. No cómo me llevo mi parte del pastel, sino cómo creo un pastel nuevo donde antes no había ninguno. Carol Dweck, cuya investigación sobre la mentalidad de crecimiento en la Universidad de Stanford es uno de los cuerpos de trabajo más influyentes de la psicología moderna,
Demostró que esta distinción entre mentalidad fija y de crecimiento, que es fundamentalmente la misma distinción que Barnum describía entre mentalidad de escasez y de abundancia, tiene consecuencias medibles en prácticamente todos los dominios del rendimiento humano. Las personas con mentalidad de crecimiento ven los desafíos como oportunidades de aprendizaje. Interpretan el fracaso como información, no como veredicto. Se inspiran en el éxito de otros en lugar de resentirlo. Y estas diferencias cognitivas producen diferencias en el comportamiento, que a su vez producen diferencias en los resultados. Aplicado a las finanzas. La persona con mentalidad de abundancia ve una oportunidad de negocio donde la de escasez ve un riesgo. Ve una colaboración posible donde la otra ve una amenaza. Ve su propio fracaso como una lección costosa pero útil, donde la otra ve la confirmación de que nunca tuvo posibilidades. Y estas diferencias en percepción producen diferencias en las decisiones que producen diferencias en los resultados, que eventualmente confirman la percepción original. La mentalidad de escasez crea escasez. La mentalidad de abundancia crea las condiciones para la abundancia. Barnum tenía una práctica que describió en varios de sus escritos y que es perfectamente consistente con lo que la psicología moderna recomendaría. Cada vez que un negocio de otro tenía éxito en su mismo campo, Barnum estudiaba ese éxito con admiración genuina. No como amenaza, como laboratorio, como evidencia de lo que era posible y como mapa de cómo lograrlo. Esa disposición, esa apertura al aprendizaje desde el éxito ajeno en lugar del resentimiento del éxito ajeno, es una de las prácticas más contraculturales y más rentables que existe. La pregunta de reflexión para este capítulo es directa y poderosa. Piensa en alguien que conoces que ha tenido éxito financiero recientemente. ¿Cuál fue tu primera reacción visceral? ¿Alegría e inspiración o incomodidad y resentimiento? Tu respuesta honesta a esa pregunta te dice más sobre tus posibilidades financieras que cualquier análisis de tus ingresos y gastos. Capítulo 5. El principio de la especialización. Ser extraordinario en una cosa. Una de las observaciones más agudas de Barnum sobre la psicología del fracaso financiero fue su análisis de lo que él llamaba la dispersión del talento. Había identificado un patrón que veía repetirse con una consistencia que lo perturbaba. Los hombres con más talentos frecuentemente construían menos riqueza que los hombres con un solo talento bien desarrollado. ¿Por qué? La respuesta de Barnum era elegante en su simplicidad y brutal en sus implicaciones. El mercado no paga por el talento general. El mercado paga por la solución específica a un problema específico. Y la persona que tiene 10 talentos moderados compite en 10 mercados a la vez, siendo mediana en todos ellos, mientras que la persona que tiene un talento extraordinario en una cosa específica puede convertirse en la mejor opción disponible en ese mercado específico. Ser la mejor opción disponible cambia completamente la dinámica económica de tu vida. Cuando eres el mejor o uno de los mejores en algo específico y valioso, los precios que puedes cobrar dejan de estar determinados por el mercado promedio. Están determinados por el valor que produces para quien te necesita. Y el valor que produce el especialista excepcional puede ser múltiplos del valor que produce el generalista competente. Warren Buffett es el mejor inversor en valor del planeta. No el mejor economista, no el mejor operador de negocios, no el mejor tecnólogo, el mejor inversor en valor. Esa especialización extrema en una cosa específica le permite operar en una liga completamente diferente a la de las personas que son buenas en muchas cosas. Roger Federer no es el mejor atleta del mundo en términos generales. Hay personas más fuertes, más rápidas, más ágiles. Federer es extraordinariamente específico en tenis, y esa especificidad extrema produjo la fortuna que las capacidades atléticas generales nunca hubieran producido. Barnum aplicó este principio a sí mismo con una claridad que solo es visible en retrospectiva. En sus primeros años intentó varios negocios diferentes con resultados mediocres. Fue cuando se especializó en el entretenimiento de masas, cuando encontró el campo específico donde su combinación única de habilidades creativas, empresariales y de relaciones públicas producía resultados extraordinarios, que su fortuna despegó. La psicología moderna tiene un concepto para el nivel de especialización que Barnum describía. Anders Ericsson, psicólogo de la Universidad de Florida, pasó décadas estudiando qué produce la excelencia en cualquier campo. Su conclusión, popularizada por Malcolm Gladwell con el ahora famoso principio de las 10.000 horas,
es que la excelencia no emerge principalmente del talento innato, sino de la práctica deliberada sostenida durante periodos muy largos, en un dominio muy específico. La práctica deliberada no es simplemente hacer algo durante muchas horas. Es practicar en el borde de tus capacidades actuales, con retroalimentación inmediata, con el objetivo específico de mejorar aspectos particulares de tu rendimiento. Es incómoda, requiere concentración total, y produce, con el tiempo, un nivel de competencia que no puede alcanzarse de ninguna otra manera. Barnum intuyó este principio sin la terminología científica. Lo que él llamaba concentración del esfuerzo, nosotros lo llamamos práctica deliberada. Lo que él llamaba especialización, nosotros lo llamamos ventaja comparativa. Lo que él llamaba ser extraordinario en una cosa, nosotros lo llamamos diferenciación de mercado. El lenguaje cambió. La verdad es la misma. ¿Cuál es la cosa específica en que estás? O podrías estar entre los mejores. No entre los mejores del mundo necesariamente, entre los mejores disponibles para el mercado que puedes alcanzar. Esa pregunta, respondida con honestidad y seguida de la inversión de tiempo y energía que requiere, es la pregunta más rentable que puedes hacerte sobre tu propia carrera. Capítulo 6. La psicología del crédito y la deuda. Barnum tuvo una relación complicada con la deuda durante su vida. Construyó su primer gran circo en parte con dinero prestado. Quebró espectacularmente en parte por las deudas de las inversiones que salieron mal. Y desde esa quiebra, que lo llevó a la ruina total en la mediana edad, desarrolló una comprensión de la psicología de la deuda que es tan relevante hoy como lo era en 1880. La distinción fundamental que Barnum hace, y que yo creo es la más importante de todo este capítulo, es entre la deuda que construye y la deuda que destruye. La deuda que construye es la que se usa para adquirir activos que generan más ingresos de los que cuesta la deuda misma. Un préstamo para comprar una máquina que produce más de lo que cuesta la máquina, y el interés del préstamo es deuda que construye. Un crédito para lanzar un negocio que genera retornos superiores al costo del capital es deuda que construye. La deuda que destruye es la que se usa para financiar consumo inmediato que no produce ningún ingreso futuro. La tarjeta de crédito para la vacación que no podías permitirte. El préstamo personal para el coche que vale la mitad al año siguiente. La línea de crédito para cubrir gastos corrientes que deberían estar cubiertos por ingresos corrientes. La diferencia entre estas dos categorías no es el monto de la deuda ni la tasa de interés, es la naturaleza del activo que financia. Y confundirlas, que es lo que hace la mayoría de las personas, es uno de los errores más costosos que se pueden cometer en la vida financiera. Barnum vio este error destruir fortunas una y otra vez. Comerciantes que usaban crédito para mantener un estilo de vida que sus negocios no justificaban todavía. Hombres que pedían prestado para consumir en lugar de para producir. Y el mecanismo de destrucción era siempre el mismo. La deuda de consumo crea una obligación fija de pago que no está respaldada por ningún activo productivo. Cuando los ingresos se reducen, como inevitablemente ocurre en algún momento, la obligación permanece. Y la brecha entre la obligación y la capacidad de pago es la definición exacta de la ruina financiera. Lo que Barnum entendió psicológicamente, y que es quizá su contribución más importante a la comprensión de las finanzas personales, es que la deuda de consumo no es solo un problema matemático. Es un problema de identidad. Las personas que se endeudan para mantener un estilo de vida que no pueden permitirse están pagando, literalmente con intereses, por la imagen de ser alguien que no son todavía. Y esa brecha entre la imagen financiada por deuda y la realidad económica subyacente crea una tensión psicológica permanente que drena la energía mental que se necesitaría para construir la prosperidad real. Robert Kiyosaki popularizó esta distinción en el siglo XXI con su lenguaje de activos y pasivos. La idea no era nueva. Barnum la articuló con perfecta claridad 120 años antes. Pero Kiyosaki encontró el lenguaje que la hizo accesible para la cultura popular moderna. Y por eso le damos el crédito que en parte merece y en parte debería compartir con Barnum. La prescripción de Barnum para la relación correcta con el crédito era radical para su época y sigue siendo contraintuitiva para la nuestra. Antes de pedir cualquier préstamo, pregúntate, ¿qué produce este dinero? Si la respuesta es que produce más dinero del que cuesta, el préstamo es una herramienta. Si la respuesta es que produce comodidad, estatus o placer inmediato, el préstamo es una trampa. Esta distinción,
aplicada con consistencia a lo largo de una vida financiera, produce resultados que parecen extraordinarios desde afuera, pero que son simplemente el resultado compuesto de decisiones correctas repetidas. Capítulo 7. El poder de las asociaciones y las redes de valor. Barnum era un hombre de asociaciones, no en el sentido moderno y superficial del networking de tarjetas de presentación y cócteles de empresa. En el sentido profundo de entender que la riqueza raramente se construye en solitario, y que la calidad de las personas con quienes te asocias determina directamente el nivel de prosperidad que está disponible para ti. Esta observación no era para Barnum un consejo de relaciones públicas. Era una ley económica tan real como la ley de la oferta y la demanda. El razonamiento era simple. Cada persona en tu red de relaciones tiene recursos que tú no tienes, información que no posees, conexiones que no tienes, habilidades que te faltan, perspectivas que no ves. Una red de relaciones de alta calidad es un multiplicador de tus capacidades individuales, y una red de relaciones de baja calidad no es neutral. Es un limitador activo porque consume tu tiempo, tu energía y tu atención sin añadir valor, y frecuentemente con el efecto adicional de reforzar las creencias limitantes que te mantienen donde estás. Barnum fue más allá de observar que las asociaciones de calidad son valiosas. Explicó el mecanismo por el que funcionan de una manera que es perfectamente consistente con lo que la sociología moderna descubrió un siglo después. Mark Granovetter, sociólogo de Stanford, publicó en 1973 un artículo que se convirtió en uno de los más citados de la historia de las ciencias sociales. Su hallazgo central, que los economistas y sociólogos llaman la fuerza de los lazos débiles, es que la mayoría de las oportunidades de vida que cambian el curso de las personas provienen no de sus amigos más cercanos, sino de conocidos lejanos, personas que habitan redes completamente diferentes y que por tanto tienen acceso a información y oportunidades que tus amigos cercanos no tienen. Barnum lo describía de manera diferente, pero con la misma lógica. Argumentaba que los hombres más prósperos eran invariablemente los que tenían la red de relaciones más amplia y más diversa, no los que tenían los amigos más leales y cercanos, aunque eso también importaba. Los que habían cultivado relaciones genuinas, aunque menos intensas, con personas de campos, industrias y circunstancias muy variadas, porque esa diversidad de perspectivas y conexiones era la fuente de las oportunidades que los demás no podían ver. La aplicación práctica de este principio en el siglo XXI es más accesible que nunca en términos de tecnología y más difícil que nunca en términos de atención. Tienes acceso instantáneo a personas de todo el mundo que en la época de Barnum habrían sido imposibles de contactar. Pero también tienes más distracciones compitiendo por la atención que necesitas para cultivar esas relaciones genuinamente. La tentación del networking superficial, el que acumula seguidores y conexiones de LinkedIn sin invertir en ninguna relación de verdad, es la trampa moderna equivalente a la que Barnum describía cuando hablaba de hombres que asistían a todos los eventos sociales, pero no tenían ni un solo aliado real en quien confiar. La calidad de la red importa más que la cantidad. 10 personas que realmente te conocen, confían en ti y están dispuestas a hacer el esfuerzo de ayudarte cuando importa, valen más que 10.000 conexiones superficiales que no recordarán tu nombre en una semana. Y la calidad de tu red, Barnum lo sabía perfectamente, es directamente proporcional al valor que tú aportas a esa red. No lo que recibes, lo que das. Las relaciones de alta calidad se construyen desde la generosidad, desde la disposición a ser útil antes de necesitar algo, desde el compromiso de añadir valor a la vida de las personas que te importan sin llevar la cuenta de lo que recibes a cambio. Esa generosidad no es altruismo económicamente irracional. Es la inversión más inteligente que puedes hacer en tu red, porque crea el tipo de capital social que se convierte en oportunidades económicas de maneras que no puedes predecir ni planear, pero que son casi inevitables con el tiempo suficiente. Capítulo 8. Perseverancia. El activo más subestimado de la historia. Llegamos al capítulo que Barnum consideraba el más importante de todo el libro. El que, cuando lo leas con la profundidad que merece, puede cambiar tu relación con el fracaso de maneras que ningún otro principio puede producir por sí solo. Barnum quebró. No una vez, múltiples veces. Perdió fortunas que la mayoría de las personas no verán en toda su vida. Enfrentó la ruina pública en una época donde la reputación era todo, y la quiebra era social y moralmente estigmatizada de maneras que hoy resultan casi inimaginables.
y desde cada ruina reconstruyó. No solo volvió al punto donde estaba antes del colapso. Llegó más alto. ¿Cómo? La respuesta de Barnum era que la perseverancia no es una virtud del carácter que algunos tienen y otros no. Es una habilidad que se desarrolla, y la clave para desarrollarla no es la determinación ciega, que eventualmente se agota, sino la comprensión correcta de lo que es el fracaso. El fracaso, para Barnum, no era el opuesto del éxito, era el método del éxito. Cada negocio que falló le enseñó algo que no podría haber aprendido de ninguna otra manera. Cada quiebra reveló debilidades en su sistema y en su pensamiento que el éxito habría ocultado. Cada reconstrucción fue posible porque el fracaso anterior le había dado información que la siguiente versión del negocio pudo usar. Esto no es racionalización del fracaso. Es la comprensión más sofisticada del aprendizaje que existe. Los investigadores del comportamiento llaman a esto aprendizaje experiencial. La ciencia del aprendizaje ha demostrado repetidamente que el conocimiento adquirido a través de la experiencia directa, incluyendo y especialmente la experiencia del fracaso, es más duradero, más aplicable y más transferible que el conocimiento adquirido a través de la instrucción teórica. Thomas Edison falló miles de veces intentando crear la bombilla eléctrica. Su famosa respuesta cuando le preguntaban cómo se sentía después de tantos fracasos era que no había fallado. Había descubierto 10.000 maneras que no funcionaban. Esa no es solo una frase ingeniosa para las redes sociales. Es una descripción precisa de cómo funciona el aprendizaje experimental en el dominio de la innovación. Barnum tenía una variante de esa filosofía que era quizás más aplicable para el emprendedor promedio que la de Edison. Decía que cada fracaso de negocio era una auditoría gratuita de las suposiciones en que se basaba ese negocio. Las suposiciones incorrectas quedaban expuestas. Las correctas quedaban confirmadas. Y el empresario que podía leer esa auditoría con honestidad y sin ego, que podía distinguir entre las suposiciones que fallaron y las que funcionaron, era el que podía reconstruir en la siguiente oportunidad con un modelo más sólido. La perseverancia de Barnum no era terquedad, era la capacidad de mantener el compromiso con el objetivo mientras actualizaba constantemente el método. El objetivo, la prosperidad, la contribución, el impacto, permanecía constante. Los métodos se revisaban agresivamente cada vez que la realidad demostraba que eran incorrectos. Esa distinción entre la perseverancia inteligente y la terquedad ciega es una de las más importantes y menos enseñadas en la cultura del éxito moderna. La perseverancia inteligente sabe cuándo el objetivo vale el costo de seguir intentando con métodos diferentes. La terquedad ciega sigue con el mismo método porque cambiar se siente como rendirse. Barnum nunca se rindió de sus objetivos. Se rindió de sus métodos cuando la evidencia demostraba que no funcionaban. Y esa disposición a rendirse del método equivocado para preservar el objetivo correcto es quizás la habilidad más sofisticada que describe en todo el libro. Para ti, aquí y ahora, la pregunta no es si tienes la perseverancia suficiente en términos de terquedad. La pregunta es si tienes la sabiduría para distinguir entre las suposiciones correctas que vale la pena defender y las incorrectas que necesitan actualizarse. Entre los objetivos que merecen tu persistencia y los métodos que necesitan revisión. Esa distinción, hecha con honestidad y con la disposición a recibir la evidencia que la realidad te ofrece, es la base de la perseverancia que construye riqueza en lugar de la que simplemente agota. Capítulo 9. El dinero como energía. La filosofía final de Barnum. Llegamos al final del recorrido por la mente de Barnum, y quiero cerrar con la idea más radical y más filosófica de todo lo que hemos explorado juntos. Una idea que Barnum no articuló explícitamente con estas palabras, pero que subyace a cada página de El arte de hacer dinero, y que, cuando la entiendes, cambia completamente tu relación con la riqueza. El dinero no es una cosa. Es una medida de energía convertida. Cuando trabajas en algo valioso para otra persona, cuando creas algo que otros necesitan, cuando resuelves un problema que otros no pueden resolver solos, estás convirtiendo tu energía, tu tiempo, tu atención, tu creatividad en valor para otros. El dinero que recibes a cambio es la medida de esa conversión. Esta perspectiva cambia todo porque elimina la dualidad falsa entre ser buena persona y ser rico. Si el dinero es una medida de valor creado para otros, entonces más dinero significa más valor creado. No necesariamente porque hay maneras de ganar dinero que no crean valor real. Pero como principio general,
como orientación para la vida económica, la idea de que el dinero es la medida del valor que contribuyes al mundo es tanto más inspiradora que la idea del dinero como fin en sí mismo, como más consistente con la prosperidad duradera. Barnum lo entendía de esta manera, aunque lo expresaba con el lenguaje de su época. Decía que el hombre que genuinamente enriquecía la vida de sus clientes, que les daba más de lo que esperaban por el precio que pagaron, que los dejaba sintiéndose mejor de haber hecho negocios con él, ese hombre nunca tendría problemas de dinero, porque el dinero seguiría a la energía que él estaba creando. Y el hombre que simplemente extraía dinero de sus clientes, que tomaba su pago y daba exactamente lo mínimo necesario para justificarlo, ese hombre siempre estaría buscando el próximo cliente porque el anterior nunca volvería. Esta filosofía no es solo moral, es matemáticamente superior. La economía del cliente que regresa, del boca a boca positivo, de la reputación que atrae oportunidades sin que las busques, es fundamentalmente más rentable que la economía del cliente único que nunca vuelve. Barnum construyó el negocio de entretenimiento más grande del mundo del siglo XIX, no porque fuera el más astuto para extraer dinero de la gente, sino porque era genuinamente, obsesivamente dedicado a darles una experiencia que superara lo que esperaban. Cada show era diseñado para que el espectador saliera pensando que había recibido más de lo que pagó. Esa sensación, multiplicada por millones de espectadores durante décadas, era la base real de su fortuna. Para ti, la pregunta final de este audiolibro es esta. En lo que haces para ganarte la vida, en los productos o servicios o ideas que ofreces al mundo, ¿estás genuinamente intentando crear más valor del que recibes? Las personas que hacen negocios contigo salen sintiéndose mejor de haberlo hecho. Tu trabajo en el mundo deja las cosas un poco mejor de como las encontró. Si la respuesta es sí, el dinero seguirá. No porque el universo funcione con magia, sino porque el mercado, con toda su imperfección y sus fallas, tiende a largo plazo a recompensar el valor genuino con una consistencia que ninguna otra estrategia puede igualar. Si la respuesta es no, o si no estás seguro, ahí está el trabajo más importante que puedes hacer. No en tus finanzas, en tu propósito, en la contribución que haces con tu trabajo, en la razón por la que haces lo que haces más allá de la necesidad de pagar las cuentas. Barnum encontró esa razón en el entretenimiento, en la alegría que sus espectáculos producían en personas cuyas vidas cotidianas ofrecían poca magia. Y esa razón fue el motor que impulsó todo lo demás durante décadas, incluyendo la reconstrucción desde la ruina total múltiples veces. Tú también tienes esa razón. El trabajo de encontrarla y de alinear tu vida económica con ella es el trabajo más importante y más rentable que existe. Epílogo. Tu ejercicio de transformación. Antes de cerrar, quiero pedirte algo que va más allá de simplemente haber escuchado este libro. La diferencia entre el conocimiento y la transformación es siempre una sola cosa: la acción. Puedes haber escuchado todo lo que Barnum enseñó sobre la psicología de la riqueza. Puedes haberlo entendido intelectualmente. Puedes incluso haberlo encontrado completamente convincente, y aún así no cambiar nada si no conectas ese conocimiento con una acción específica en tu vida real. Entonces aquí está tu ejercicio de cierre. Escribe, ahora mismo si puedes, una sola creencia limitante sobre el dinero que hayas cargado durante años, y que, después de lo que exploramos juntos, reconoces como falsa o como tuya en lugar de verdadera. Puede ser que el dinero es para la gente con suerte. Puede ser que para ganar dinero hay que ser deshonesto. Puede ser que pensar en dinero es cosa de materialistas superficiales. Puede ser que tú no tienes lo que se necesita para prosperar. Puede ser cualquier creencia que hayas heredado, adoptado o construido, y que haya estado operando como un techo invisible sobre tus posibilidades económicas. Escríbela, dale un nombre, reconócela, y luego escribe la creencia que la reemplaza. No la creencia que te gustaría tener. La creencia que, basada en todo lo que aprendiste hoy, es más verdadera y más útil que la que estás abandonando. Ese acto, pequeño en su ejecución pero enorme en su implicación, es el comienzo real de la transformación que este audiolibro puede producir. El dinero no es el problema. Nunca lo fue. El problema y la solución siempre estuvo en la misma dirección, hacia adentro. Hacia la arquitectura mental que determina qué ves cuando miras el mundo económico. ¿Qué decisiones tomas cuando el dinero está en juego? ¿Y qué tipo de valor decides crear con tu única y preciosa vida? A.T.
Barnum lo supo hace 150 años. Ahora tú también lo sabes. La pregunta que queda es ¿qué vas a hacer con eso? Escríbelo en los comentarios. Esa creencia que hoy decides abandonar. Esa que te ha costado más de lo que imaginas. Nómbrala. Al nombrarla en público, empieza a perder su poder sobre ti. Y al nombrar la que la reemplaza, empieza a construir el cimiento de la prosperidad que mereces.